Buenas noches. Muy bien, acompáñenme a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que es el versículo que estamos tomando como base desde hace 3 temas. Hoy vamos a ver la tercera parte de lo que empezamos hace 2 miércoles. Y el pasaje que usamos como base era este: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Muy bien, en el primer tema analizamos a detalle la exégesis de este pasaje y las conclusiones en su contexto. En la segunda parte, en la primera parte sacamos el problema del canon bíblico y de lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento. En la segunda parte analizamos históricamente la formación del canon, específicamente el Nuevo Testamento y los criterios que se usaron. Y lo repaso brevemente. El primer criterio, que fuese escrito por un apóstol o uno de sus colegas. Principal criterio que se utilizó. Segundo, que sus enseñanzas fueran ortodoxas, es decir, que estuvieran de acuerdo con la enseñanza de los apóstoles y de Jesús. 3, que fuese relevante para la iglesia de aquel tiempo. Tenía que ser considerada importante por la iglesia en general. Y número 4, su uso extendido y a largo plazo por la iglesia. En pocas palabras, que se usara en todas partes, por todos, siempre. Entonces, con esos 4 criterios se los aplican a todos los libros que habían ahí en cuanto a los gnósticos: el Evangelio de Pedro, el Evangelio de María, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe y otros tantos. Le aplicas esos criterios y quedan descartados, principalmente en el primer punto, que no eran escritos por un apóstol ni por un colega de ellos. La fecha en que fueron escritos los dejaba fuera de ese criterio, porque era imposible que estuviera vivo un apóstol o uno de sus colegas. Entonces, eso tenía que ver con el Nuevo Testamento, y dijimos en la segunda parte que íbamos a analizar, en esta parte, el Viejo Testamento, lo que le llamamos nosotros el Antiguo Testamento. Y obviamente no le puedes aplicar estos 4 criterios al Antiguo Testamento, ¿verdad? Dejamos claro en el tema pasado que tenemos una diferencia de libros si comparamos nuestra Biblia, la Biblia protestante, contra la Biblia católica. Y vimos que en el Concilio de Trento, Concilio Ecuménico de Trento, y no sé si lo expliqué a detalle que era ecuménico. Ecuménico es que no nada más los católicos participaron, sino que se trajeron también a los protestantes, y en entonces con eso bastaba para traer o tener una representación del cristianismo en aquel entonces. Y en el Concilio de Trento los católicos romanos hicieron oficial su canon bíblico, que es distinto al de nosotros en cuanto a los libros que contienen el Antiguo Testamento. Ellos tienen 7 libros más y adiciones al libro de Esther y adiciones al libro de Daniel. Los voy a mencionar. Bueno, ¿quién de aquí viene del catolicismo? Levante la mano, nomás para saber con quién estoy hablando. Bueno, ¿cuántos de aquí de veras eran católicos? O sea, que leyeran su Biblia y hicieran lo que tienen que hacer. Porque por default todo el mundo dice que era católico, ¿verdad? Bueno, levante la mano quien sí se metió a la Biblia católica a leerla. Nadie. Dicen los católicos: por eso te engañaron. Bueno, yo estuve en un colegio salesiano de monjas. Nos obligaban a leerlo. Estoy seguro que en algún momento leí estos libros, no tengo memoria de eso. Ya convertido al cristianismo, les di una pasada rápida a algunos y ya como cultura general. Pero les voy a mencionar: es el libro de Tobías, Judith, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch, que hay algunas versiones de creo que es la Vulgata, tiene Baruch, y luego la carta de Jeremías, que es el capítulo 6 de Baruch. Pero creo que actualmente lo encuentras como Baruch y el 6º capítulo no está dividido. Entonces, llevamos 1, 2, 3, 4, 5, y luego primera y segunda de Macabeos. Esos son los 7. Y luego adiciones a Esther y adiciones a Daniel. Ellos tienen el libro de Daniel, pero tienen más capítulos que nosotros. Ellos incluyen la oración de Azarías, que para ellos es Daniel 3, 24 al 50, el himno de los 3 jóvenes, Daniel 3, 51 al 90, la historia de Susana en Daniel 13 y la historia de Bel y el dragón en Daniel 14. Nosotros tenemos el libro de Daniel, pero le faltan estas partes. Por eso se le llama adiciones al libro de Daniel.
Entonces, estos libros fueron escritos entre el último del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo Testamento. Es decir, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se escribieron estos libros que los protestantes llamamos apócrifos, que significan dudosos. Pero hay un nombre más formal y menos ofensivo para nuestros amigos católicos, que son los libros deuterocanónicos o segundo canon. Si tú le dices a un católico que sus libros son apócrifos, la mayoría se ofende. De los católicos que estudian y saben, ¿verdad? Hay veces que dicen, los libros apócrifos, te van a decir, están bien chidos, y no van a saber de qué le estás hablando. Pero para alguien que sepa, no le digas que son libros apócrifos, dile, para evitar problemas, son libros deuterocanónicos. Y no estamos diciendo que son del diablo, ni que son libros que jamás deberías leer. De hecho, algunos de los líderes del protestantismo, creo que Lutero fue quien dijo, que eran libros buenos para leerse, pero bajo ninguna circunstancia deberían ser considerados como de inspiración divina. Entonces, la idea es entender por qué nosotros tenemos menos libros que ellos y la razón por la cual tenemos menos libros que ellos. Quien haya hablado con un católico informado, normalmente te encuentras que te acusan de quitarle libros a la Biblia. ¿Alguna vez te acusaron de eso? ¿Ninguno de ustedes? Bueno. Es que ustedes quitaron libros y por eso su palabra la escritura es incompleta. Y pues necesitas saber por qué razón les consideramos apócrifos y no están en nuestro canon bíblico, y que tú tomes la decisión si eso es correcto o no. Es decir, no se trata de que digas, no, pues en el tercer siglo se tomó la decisión y yo la respeto. No, se trata de que tú llegues a la conclusión. Así como dijimos con el canon del Nuevo Testamento, aplícale esos 4 criterios a cualquier libro que tú quieras y determina si son dignos de ser considerados inspiración divina o no. Entonces no se trata de que simplemente me creas o así somos los protestantes. Se trata de que tú llegues a tu propia conclusión. Entonces yo dije el tema pasado que yo rechazaba los libros apócrifos del Nuevo Testamento, Evangelio de Tomás, de Pedro, de María, etcétera, porque no cumplen con esos 4 criterios, que yo estoy de acuerdo en que si no cumplen esos 4 criterios no satisfacen las pruebas mínimas necesarias para ser considerados escritura divina. En cuanto al Antiguo Testamento, el criterio no es igual. Pero tenemos que entender por qué nuestros amigos católicos piensan que sí son inspirados y por qué nosotros pensamos que no. Entonces, nuestros amigos católicos consideran que los libros estos deuterocanónicos son inspirados por Dios y por consecuencia tienen que formar parte de la Biblia. Y ellos consideran que también es autoridad que se tiene que tomar en cuenta. Entonces, doctrinas como el purgatorio vienen de estos libros apócrifos. Doctrinas que en cierta forma se infiltraron al cristianismo, esto de dar ofrendas para ayudar a los muertos a que sufran menos o hagan más rápido del purgatorio, esto viene fundamentado y vamos a ver unas citas de eso también en estos libros apócrifos. Lamentablemente algo de lo llamado cristianismo, que no creo que cumpla los requisitos del cristianismo, pretende hacer lo mismo. Tú le das dinero a Dios y Él te bendice. No sacas al muerto de allá, porque no creemos en eso, pero sí piensan que puede comprar a Dios. Entonces, en esencia, el dinero para conseguir algo a favor de Dios, algo para ti, que Dios esté a tu favor, sigue estando metido, lamentablemente, en el pseudo-cristianismo de nuestros tiempos. Pero entonces, vamos a analizar las razones por las cuales nuestros amigos católicos consideran que deben ser parte del canon bíblico. Y es necesario que las entendamos, aunque no estoy de acuerdo con ellos, y voy a decir y dar bases de por qué no. Pero es necesario que entendamos qué les hace pensar a ellos que estos libros deuterocanónicos fueron inspirados por Dios. Y utilizan 4 criterios. Número 1, estaban incluidos en la Septuaginta. ¿Se acuerdan que ya les he mencionado de la Septuaginta? En la Biblia alejandrina le llaman también, o la Biblia de los 70. Esta fue el compendio de los libros, de las traducciones que se hicieron de hebreo y arameo a griego. Son del 1300 al 150 antes de Cristo. Entonces, la Septuaginta es la Biblia en griego que circulaba por todas partes en Judea y que seguramente Jesús leyó y los apóstoles, y ya vimos que Pablo cita a la Septuaginta. Cuando hace referencia a un pasaje del Antiguo Testamento, lo cita en griego y usa como referencia la Septuaginta. Entonces, nuestros amigos católicos dicen que si estos libros deuterocanónicos o apócrifos estaban en la Septuaginta, Jesús los leyó, ¿verdad? Y los discípulos los leyeron. Y si ellos nunca se quejaron, no habría ninguna razón para que nosotros nos quejemos, ¿no?
Entonces se le llama Septuaginta porque participaron supuestamente 72 traductores que eran considerados sabios judíos. Fue producida por órdenes del rey Ptolomeo II, Filadelfo. Se tradujo del hebreo y arameo al griego y fue el texto utilizado por las comunidades judías de todo el mundo antiguo, más allá de Judea, y luego por la iglesia cristiana primitiva de habla y cultura griega. Ahora, ellos dicen, bueno, si estaba ahí, no hay razón para que los quites, ¿no? Si Jesús los leyó, como lo comenté hace ratito, no hay razón para que los quites. Segundo punto, algunos de los libros deuterocanónicos se encontraron en los rollos del Mar Muerto. A grandes rasgos, hallaron una cueva con un montón de pergaminos. Cuando los leyeron, se dieron cuenta que había cosas de la Biblia y también estaban ahí libros deuterocanónicos. Entonces, nuestros amigos católicos dicen que si los encontraron ahí, esto demuestra que se usaban en la antigüedad y posiblemente eran aceptados como escritura divina. Número 3, eran usados por la iglesia primitiva. Y nos dicen que Pablo y otros, cuando citan el Antiguo Testamento, están citando la Septuaginta. Y por último, que algunos concilios en el siglo III, que vimos la clase pasada, los aceptaron como parte del canon bíblico. El Sínodo de Roma y el Concilio de Cartago son ejemplos de concilios que dijeron que los libros deuterocanónicos eran escritura divina. Entonces, con esos 4 argumentos, ellos dicen que también debiéramos de aceptarlos. Ahora, ¿qué opinamos los protestantes de esos 4 argumentos de ellos? ¿O cómo nos defendemos ante eso? Hay 4 respuestas, una para cada argumento utilizado por nuestros amigos católicos. Número 1, cuando ellos dicen que estaban incluidos en la Septuaginta, nosotros decimos que las copias que tenemos de la Septuaginta son del siglo IV. Pasó mucho tiempo desde que fue formada hasta las traducciones que tenemos. Entonces, no hay certeza de que los libros deuterocanónicos estuvieran originalmente ahí. Luego, tenemos 2 historiadores hebreos de ese tiempo. Uno de ellos es Filón de Alejandría, que más que historiador era un intelectual hebreo. Dice que él usó la Septuaginta extensivamente y escribió comentarios sobre los 66 libros de la Biblia que tenemos, pero nunca escribió nada sobre los libros apócrifos. Y es extraño porque si escribió de cada libro de la Septuaginta, ¿por qué no escribió nada sobre los libros deuterocanónicos? Y el caso más concreto, que es el de Flavio Josefo, historiador judío del primer siglo, escribe literalmente que los libros deuterocanónicos no eran considerados divinos. Y cito lo que él escribió. Dice, desde el tiempo de Artajerjes hasta el nuestro propio, cada suceso ha sido registrado, pero los registros no han sido considerados dignos del mismo crédito que los de la época más temprana, porque la exacta sucesión de profetas no fue continuada. Esto es lo que dijo Flavio Josefo. Entonces, desde el último libro del Antiguo Testamento, dice él, de ahí para acá se fueron registrando lo que sucedía en el pueblo judío, pero no era considerado de la misma altura que los primeros textos. Así que el propio Flavio Josefo nos dice que no eran considerados como divinos. Eran registros de historia de lo que le sucedió, pero no eran considerados divinos. Además, también algunas copias de la Septuaginta que tenemos no tienen los libros apócrifos. Tienen unos u otros, pero no todas las copias que tenemos tienen todos los libros deuterocanónicos. Y creo yo que el más importante es que Jesús los excluye del canon. Vamos a Lucas 11, 50 y 51. Lucas 11, 50 y 51. Por lo tanto, a esta generación se le pedirán cuentas de la sangre de todos los profetas derramadas desde el principio del mundo. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que murió entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que de todo esto se le pedirán cuentas a esta generación. Y quisiera que analicemos lo que dice la sangre de todos los profetas, ¿verdad? Desde Abel hasta Zacarías. Luego vamos a Mateo 23, 35. Mateo 23, 35. Así recaerá sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el santuario y el altar de los sacrificios. Entonces, Jesús está diciendo que todos los profetas, de lo que está registrado, es desde Abel hasta Zacarías, ¿verdad?
no está diciendo que haya más. Y desde el momento que te dice Abel hasta Zacarías, te está poniendo un margen de tiempo. Vamos a Génesis 4:8. Génesis 4:8 dice, Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo. Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Primera referencia de Jesús está en Génesis, ¿verdad? Ahora vamos a Segunda de Crónicas 24, 20 al 21. Segunda de Crónicas capítulo 24, versículo 20 al 21. El Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y éste presentándose ante el pueblo declaró, así dice Dios el Señor, porque desobedecen mis mandamientos, de ese modo no prosperarán, como me han abandonado, yo también los abandono. Pero ellos conspiraron contra Zacarías, hijo de Joiada, y por orden del rey lo mataron a pedradas en el atrio del templo del Señor. Así fue como el rey Joás, no tomando en cuenta la bondad de Joiada, mató a su hijo Zacarías, quien al morir dijo que dice, no aparece el texto completo, no lo tengo aquí. Bueno, pero el punto es que ahí está citada la muerte de Zacarías. Entonces, aquí cabe señalar que si Jesús dice que desde Abel hasta Zacarías son todos los profetas, tendríamos que considerar que en aquel tiempo la Biblia hebrea, no la Septuaginta, la Biblia hebrea, el primer libro era Génesis y el último Crónicas. Después, de ahí, según Josefo, nada era considerado inspirado. Entonces, si realmente en la Septuaginta estaban los libros deuterocanónicos apócrifos, Jesús nos dice que en ninguno de ellos hubo profetas. Solamente desde Génesis hasta Crónicas, porque así lo tienen acomodado ellos. Ahora ellos no tienen primera y segunda de Crónicas, para ellos es un solo libro. Entonces, el propio Jesús nos dice que la palabra de Dios por medio de los profetas está de Génesis a Crónicas, según la Biblia hebrea, y deja excluido como consecuencia todo lo que se escribió desde el último de los profetas, según la Biblia hebrea, hasta el Evangelio de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento. ¿Me explico? Entonces, todo lo que se escribió ahí en medio, por palabras de Jesús, no era de profeta. Y si no era de profeta, no puede provenir de Dios. ¿Me explico? Entonces, cuando nuestros amigos católicos dicen, en la Septuaginta dice, nosotros citamos a Jesús en la misma Septuaginta. Bueno, citamos a Jesús en el Nuevo Testamento, haciendo referencia a la Biblia hebrea, dejando fuera a los libros deuterocanónicos. ¿Me explico? Ok. Eso es en cuanto al primer argumento. Nosotros actualmente tenemos los mismos libros del Antiguo Testamento que la Biblia hebrea que Jesús está citando. Lo único distinto es que nosotros lo tenemos en otro orden. Y separamos primera y segunda de Crónicas. Y separamos a Esdras de Nehemías, ellos los tienen en un libro. Entonces, el orden de nuestros libros es distinto, pero son exactamente los mismos que la Biblia hebrea de la cual Jesús está haciendo mención. Así que por eso, por las palabras de Jesús, no es necesario incluir los libros deuterocanónicos. Ahora, segundo argumento de nuestros amigos católicos, algunos de estos libros se encontraron en los rollos del Mar Muerto. Y es cierto, sí hay libros de los deuterocanónicos entre los rollos del Mar Muerto. Pero también se encontraron libros que no son ni canónicos ni deuterocanónicos. Otro tipo de libros que no tienen nada que ver con la Biblia. Si el hecho de que aparezcan ahí los libros indica que eran escritura inspirada por Dios, entonces todos los demás también tendrían que ser considerados escritura divina. Y nuestros amigos católicos tampoco consideraron los demás que se encontraron. Así que el hecho de que estén entre los rollos del Mar Muerto no es ninguna evidencia de que fueran considerados como inspirados por Dios. Eran quizás importantes, pero esto no tiene nada que ver con demostrar que eran inspirados por Dios. Tercer argumento, eran usados por la iglesia primitiva. Y es cierto, la Septuaginta, hay que hacer una diferencia. Es cierto que la Septuaginta fue usado por el Nuevo Testamento, pero no hay ninguna referencia a los libros deuterocanónicos, ninguna. Lo que se cita de la Septuaginta es desde Génesis hasta Crónicas según la Biblia hebrea. Nunca hay una referencia a los libros apócrifos o deuterocanónicos. Entonces, el hecho de que estos libros fueran incluidos en la Septuaginta, para nosotros no significa nada, porque en el Nuevo Testamento nunca se hace referencia a esos libros. ¿Me explico? Ahora, en cuanto al siguiente argumento, algunos concilios en el siglo III los aceptaron como parte del canon. Pues sí es cierto, algunos los aceptaron, y ya vimos la historia en la clase pasada, donde algunos también rechazaron Apocalipsis y luego lo volvieron a meter, como también rechazaron a Judas y luego lo volvieron a meter.
Santiago también fue rechazado en alguna ocasión. Segunda de Pedro también. Entonces, el hecho de que algunos concilios lo hayan aprobado no significa que sean inspirados por Dios, ¿verdad? ¿Me explico? Ahora, una cosa que hay que considerar es que los concilios que reconocieron a los libros apócrifos como parte de la Biblia fueron concilios regionales, del norte de África o Roma, no fueron concilios ecuménicos. Así que no hay autoridad para decir que todo mundo lo reconocía como parte de la Escritura. Que los de Roma y los del norte de África lo reconocieran es otra cosa. Así que no hay ninguna forma de decir que por medio de los concilios implica que todo mundo los aceptó como inspiración divina. Así que no hay razón para confiar tampoco en ese argumento. Entonces, los 4 argumentos tenemos suficiente información para poder descartarlos. Pero, aparte, tendríamos que dar razones para considerarlos como libros no inspirados. Y voy a mencionar las razones. Razones por las cuales fueron excluidos. Número 1. Demasiada controversia sobre la aceptación de estos libros. Es decir, toda la polémica y la controversia para aceptar este grupo de libros comparada con la aceptación universal de los libros que ya tenemos, nos lleva a dudar que realmente sea palabra de Dios, ¿no? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y la siguen, y no seguirán la voz de un extraño. Ahora, en los 66 libros que nosotros tenemos, la aceptación fue universal, aún por los católicos. En estos hubo controversia históricamente. Si realmente las ovejas de Jesús oyen su voz, pero estos libros generan muchos problemas y controversias porque había gente a favor y gente en contra, ¿confiarías en ellos? Si esto es palabra de Dios, ¿no lo reconocerían sus ovejas? Entonces, ante toda la controversia que hay y analizar la historia, muchos líderes cristianos los rechazaron completamente, entre ellos Atanasio, Jerónimo, Gregorio el Grande, Orígenes, etc., habla de que no siempre fueron reconocidos como escritura. ¿Me explico? Entonces, no cumple el criterio de los que digamos que siempre fueron reconocidos como bíblicos y que en todas partes eran usados bíblicos y que todos consideraban que eran inspiración divina. No. En ciertas ocasiones sí, en ciertas ocasiones no. Algunos decían que sí, algunos decían que no. Así que no podríamos decir con certeza que sí son inspirados por Dios. Número 2, el Nuevo Testamento nunca se refiere a ellos como escritura. No están mencionados en el Nuevo Testamento. Entonces, no hay razón suficiente para creerlos, pero algunos aseguran que hay alusiones a los libros apócrifos o deuterocanónicos. Pero tienen que forzar mucho el texto para demostrarlo. Supongamos que, aún forzado el texto, sí hace referencia a uno de los libros deuterocanónicos. Bueno, el hecho de que haya sido nombrado, que creo fue una pregunta al final del tema pasado, el hecho de que haya sido nombrado o citado en el Nuevo Testamento, ¿indica que son inspirados por Dios? Si usaras ese criterio, vamos a Hechos 17:28, donde Pablo cita al poeta Aratus. Hechos 17:28 dice, puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de él somos descendientes. Así que Pablo, ante los griegos, está citando a uno de sus poetas griegos, que es Aratus, que nació en el 310 a.C. y murió en el 245 a.C. Si es cierto que al simple hecho de ser mencionado un libro en el Nuevo Testamento lo has inspirado, tendríamos que decir que Aratus era un profeta de Dios. Y no aplica. Segundo, vamos a Judas 1:9, o Judas 9, ya que es un solo capítulo. Dice, ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo que el Señor te reprenda. Y aquí esto está citado del libro de Enoc. Y el libro de Enoc no es considerado inspiración divina. ¿Por qué? Porque no sabemos quién lo escribió ni cuándo lo escribió. Entonces, el hecho de que lo mencione no significa, como en el caso del poeta Aratus, mencionado por Pablo, no significa que esté diciendo que eso es inspiración divina. Así que la mención, aunque ellos aseguran, forzando mucho los textos, que está mencionado ahí, la sola mención para nada garantiza que fuera considerado escritura divina. Siguiente criterio. Los judíos de Palestina rechazaron todos esos libros. Y esto les comenté en la clase pasada. Después de la destrucción del templo, los judíos de Palestina formaron su canon
y determinaron que era escritura de profeta con autoridad divina y que no. Y ellos dijeron que lo que era inspirado por Dios es exactamente el Viejo Testamento que tenemos nosotros, la Biblia hebrea. Y los libros deuterocanónicos fueron rechazados por los judíos de Palestina. Así que si ni siquiera los judíos los aceptan, y eso no tiene nada que ver con el Mesías o con Jesús, no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento, si ellos históricamente los rechazan, y ya vimos a su historiador Flavio Josefo y a Filón de Alejandría, no hay ninguna razón para pensar que eran considerados divinos. Así que si ellos lo rechazan, no hay razón para considerarlos. Y las evidencias más fuertes, errores doctrinales o históricos. Cuando tú lees estos libros, si es cierto que son inspirados por Dios, tendríamos que sacar una serie de conclusiones que vamos a ver el próximo tema, en cuanto a la inerrancia bíblica. Si Dios inspiró este texto, incluso los libros deuterocanónicos, y los inspiró todos, ¿es posible que Dios se contradiga a sí mismo en su propio escrito? Y eso sería ilógico. ¿Por qué Dios te diría una cosa y luego se desdice si Él mismo la escribió? Porque eso atentaría, número uno, con el pensamiento congruente de Dios, es decir, Dios no tiene congruencia en sus planes. Otra situación complicada sería entonces no es omnisciente, porque si primero dijo una cosa y la situación cambió y se tuvo que retractar, ¿cómo fue que no pudo ver que la situación iba a cambiar? Y si no pudo ver que la situación iba a cambiar, pues entonces no es omnisciente. Entonces, una contradicción echa por tierra los atributos divinos. Si encontrásemos contradicciones en los libros deuterocanónicos, tendríamos que desecharlos. O errores históricos. Si dicen que históricamente pasó algo que no sucedió, ¿es posible que Dios se haya equivocado en ese tema y no supiera lo que iba a pasar? No puede ser, así que también tendrían que ser rechazados. Entonces voy a leer ciertos pasajes que son conflictivos, que contradicen la Escritura. Por ejemplo, Tobías 6, de 5 al 9. Digo, no creo que los puedas poner en el proyector, ¿verdad? Pero cualquiera que tenga una Biblia católica los puede buscar. Los voy a leer literal. El ángel agregó: ábrelo, sácale la hiel, el corazón y el hígado y guárdalos. El joven abrió el pez y sacó la hiel, el corazón y el hígado. Luego cocieron el pez y se lo comieron. Después continuaron su camino hasta cerca de Media. El joven preguntó al ángel: hermano Azarías, ¿qué remedios son el corazón, el hígado y la hiel del pez? Le respondió: si se quema el corazón o el hígado del pez ante un hombre o mujer atormentados por un espíritu malo, el mal desaparece para siempre. Con la hiel se untan las manchas blancas de los ojos y quedan sanos. ¿De qué habla este pasaje? Según Tobías, ¿qué se requiere para que un demonio te deje en paz? Que quemes el corazón o el hígado del pez. Según Jesús, ¿quién es el único que puede echar fuera demonios? El dedo de Dios. Entonces, tenemos un problema. Si esto es cierto, ¿por qué Jesús no se puso a quemar corazones e hígados de pez con todos los endemoniados? Y si esta era la solución, ¿por qué no se los encomendó a sus discípulos? Entonces tenemos un problema. Según ellos, los demonios salen, o los espíritus malos salen, si haces este procedimiento de quemar estas partes del pez. Y entra en una clara contradicción con la soberanía de Dios y el control que Dios tiene para librarte. Es decir, no necesitas a Dios, lo que necesitas es una especie de brujería para alejar los malos espíritus. Así que esto entra en conflicto con todo el Nuevo Testamento, ¿cierto? Luego, Tobías 4, del 9 al 11 y 12, 9. Habla del perdón de pecados por medio de ofrendas. Tobías 4, del 9 al 11, él dice: pero nunca temas dar, así te prepararás un tesoro para el día de la necesidad, pues la limosna nos libra de la muerte y nos guarda de andar en tinieblas. Además, para el que da, su limosna le queda como un precioso depósito ante el Altísimo. Y el capítulo 12, versículo 9 dice: ya que la limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado, los que dan limosna tendrán larga vida. Y aquí es un grave conflicto con la enseñanza de Jesús. ¿Qué es lo único que quita el pecado del hombre? Dios. Y según Tobías, pues la lana es lo que hace que te limpies de pecado. Así que es una contradicción muy grave contra las enseñanzas de Jesús. Luego, según Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 43 al 45, ofrecer dinero para el perdón de los pecados de los muertos, es lo que enseña. Lo leo.
efectuó entre sus soldados una colecta y entonces envió hasta 2000 monedas de plata a Jerusalén a fin de que ahí se ofreciera un sacrificio por el pecado. Todo esto lo hicieron muy bien inspirados por la creencia de la resurrección, pues si no hubieran creído que los compañeros caídos iban a resucitar, habría sido cosa inútil y estúpida orar por ellos. Pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren como creyentes. De ahí que su inquietud era santa y de acuerdo con la fe. Esta fue la razón por la cual Judas ofreció el sacrificio por los muertos, para que fueran perdonados de su pecado. Así que otra grave contradicción. Es decir, está escrito que el hombre muere una sola vez y después el juicio. Aquí dice que los que se mueren con pecados, los que estamos vivos, podemos echarle una lana para que sean perdonados. Y ya estando muertos, perdonados, se pueden ir con Dios. Y esto es lo que la iglesia medieval hacía, ¿verdad? Hacían campañas de decirle a la gente con obras de teatro. ¿Quién ha visto la película de la vida de Martín Lutero? Bueno, ahí se ve claramente, ¿verdad?, el proceso. Llevaban obras de teatro donde la gente se estaba quemando allá en el purgatorio y eso, y luego les decía, si tú traes dinero, todos tus familiares que murieron van a poder salir. Pero, mientras más dinero traigas, más rápido salen. Entonces, la iglesia se enriqueció grandemente porque nadie quería ver a sus familiares ahí sufriendo. Entonces, la idea de que con dinero puedes lograr el perdón de los pecados viene de aquí. Y la idea del purgatorio, que hay otra cita, donde todos nos tenemos que ir a pagar, es decir, ellos dicen, sí, Cristo nos redimió de nuestros pecados y pagó nuestra deuda, pero no toda. Hay cosas que cuando ibas viviendo pues fuiste acumulando y tienes que ir a pagarlas. Entonces todo el que se muere siendo creyente se tiene que ir al purgatorio y con una espera suficiente va a salir. Y ahora, si le agregas que le echas dinero, pues entonces sale más rápido. ¿De dónde viene esa idea? El segundo de Macabeos. Obviamente es una contradicción grave contra las enseñanzas del Nuevo Testamento. Luego, errores históricos. El libro de Judith contradice a lo que dice Baruch. Judith dice que Nabucodonosor era rey de los asirios. Baruch dice que Nabucodonosor era rey de los babilonios. Vamos a Judith 1:7. Dice, además Nabucodonosor, rey de Asiria, mandó mensajeros a los habitantes de Persia y a todos los habitantes de Occidente, a los de Cilicia, Damasco, el Líbano y el antilíbano, a todos los del litoral. Y aquí dice que Nabucodonosor, rey de Siria, ¿verdad? Y luego vamos a Baruch 6:1, dice, por los pecados que han cometido en la presencia de Dios, serán llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor, rey de los babilonios. Entonces, si esto es inspirado por Dios, Judith y Baruch se contradicen. No podemos confiar en ellos. ¿Me explico? Si fuera una escritura inspirada por Dios, no habría contradicción. Luego, Baruch contradice a Jeremías en cuanto al tiempo en el que los judíos servirían al rey de Babilonia. Si vamos a Baruch 6:2, dice, llegados pues a Babilonia, estarán allí muchísimos años y por muy largo tiempo, hasta 7 generaciones después de la cual los sacaré de allí en paz. Y Jeremías 25:11, ese sí lo podemos poner en el proyector, Jeremías 25:11 dice, todo este país quedará reducido a horror y desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Entonces tenemos la idea de Baruch, que es muchísimos años y muy largo tiempo y hasta 7 generaciones. Y en aquel entonces las generaciones eran como de 40 años. 7 por 4, 280 años. Y Jeremías dice que 70 años. Históricamente fueron 70 años. Entonces, ¿qué onda con Baruch? Si fuese palabra de Dios, no tendría este error. ¿Me explico? Entonces, tendríamos que descartarlo. Además, otro argumento, estos son errores doctrinales e errores históricos. Pero otro argumento que tenemos es que los propios libros aseguran que no había profetas en ese tiempo. En el periodo en el que se escribieron estos libros, Primera de Macabeos asegura que no había profetas. Leamos Primera de Macabeos, capítulo 9, versículo 27. Dice, fue una gran prueba en Israel, como nunca se había visto desde que terminó el tiempo de los profetas. Entonces, el propio autor de Macabeos asegura que no había profetas. Así que lo que él está escribiendo no puede venir de parte de Dios, porque él mismo no puede ser un profeta, ya que nos dice que se habían acabado los profetas. Y luego capítulo 14,
Versículo 41 dice, también el rey tomó en cuenta el que los judíos y los sacerdotes habían resuelto que Simón fuera su jefe y sumo sacerdote hasta la aparición de un profeta digno de fe. Entonces, si ellos mismos, es más, si esto fuera inspirado por Dios y te dice que no hay profetas, entonces se contradice, ¿verdad? Para que éste hable por lo que Dios dice tendría que ser profeta, pero si el autor dice que en el periodo en el que estos libros fueron escritos no había profetas, pues ¿qué más le hacemos, verdad? Si dices que es inspirado, estás en una contradicción. Así que lo tenemos que desechar como inspiración divina. No puede ser. Entonces, son todos los argumentos. La idea es que esos son muy fáciles de encontrar. Tú buscas Libra Católica en línea en cualquier navegador de internet, te lleva una Biblia y te pone todos los libros. Te puedes dar un buen clavado leyéndolos si quieres. Analízalos, toma la conclusión. No son cosas que te van a quemar los ojos y van a hacer que dudes de la fe, puesto que no tienen ninguna relevancia doctrinal. Es decir, son registros, según el propio Flavio Josefo, son registros de lo que sucedió. Y cuando encontramos errores, eso no le quita el hecho de que hayan sido registros de lo que sucedió, ¿verdad? No los convierte en libros malos. Puedes leerlos y darte una idea de lo que sucedió entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre el último de los profetas y Juan el Bautista. ¿Me explico? Y, pues, como cultura general. Pero tratar de aplicar los criterios para decir esa inspiración divina en cuanto a la contradicción y los errores históricos no pasan la prueba. ¿Me explico? Entonces, por esa razón lo rechazamos. No porque digamos, es que los católicos lo tienen, entonces están mal. No. Digo, serías un necio si tratas de concluirlo así. Dice, no, es que los concilios dijeron, Martín Lutero dijo, ¿y? Martín Lutero no era infalible y no estamos confiando en Martín Lutero. Tú tienes que llegar a tu conclusión. Entonces, la intención es que entendamos que, al menos en este punto del Antiguo Testamento, los judíos y nosotros estamos de acuerdo. En cuanto al Nuevo Testamento, estamos de acuerdo con los católicos, pero ya no con los judíos, ¿verdad? Entonces, fíjate, en cuanto al Antiguo Testamento, tenemos lo mismo que los judíos, pero no lo mismo que los católicos. En cuanto al Nuevo Testamento, no tenemos nada que ver con los judíos y tenemos los mismos libros que los católicos. Entonces, el asunto nada más es que entiendas dónde estás y por qué, ¿verdad? Entonces, por esta parte, ahí la dejamos. Como les comenté en la clase pasada, no son exégesis bíblicas, es historia del cristianismo que todos debemos de saber. Ningún cristiano puede decir, oye, pues yo no sé de dónde viene la Biblia, pero yo creo que es inspirada por Dios. Porque entonces, ¿por qué crees que es inspirada por Dios? ¿En qué te basas para creer? ¿Verdad? La Biblia en ningún momento nos ordena una fe ciega. Nunca. Es más, lee el Evangelio de Juan, dice, estas cosas se les escribo para que crean. Jesús dijo, si no me crees a mí, cree a las obras. Jesús mismo predicó una fe basada en evidencias y argumentos, no una fe ciega. Así que de ninguno de nosotros debe tener una fe ciega. Todos debemos hacer lo que corresponde hasta donde podamos llegar para cerciorarnos y lo que estamos leyendo y estudiando es confiable, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si ahí por donde encontraron los rollos del Mar Muerto encuentran otra cueva con más libros? Y resulta que no nada más eran del Antiguo Testamento, sino también del Nuevo. Y se acuerdan de las cartas de Corintios, que nosotros le llamamos primera y segunda, pero en realidad debería ser segunda y cuarta, porque la segunda carta habla de una primera, y la tercera, o la cuarta, perdón, habla de una, la que nosotros llamamos segunda, habla de una carta entre primera y segunda. Entonces realmente tenemos segunda de Corintios y cuarta de Corintios. Imagínate que se encuentran tercera de Corintios, primera, las originales. ¿Las agregamos a la Biblia o no? ¿Qué opinas? Nosotros decimos que el canon es cerrado, ¿verdad? Aquí hay que ver una cosa también importante antes de terminar. Porque cuando me brinque a la inerrancia bíblica, no voy a mencionar ya mucho esta parte. Nosotros decimos que el canon está cerrado. Es decir, ni Walter Mercado, que fue el que dijo... ¿Todos se acuerdan quién es Walter Mercado, verdad? Allá anda en un comercial de Doritos. Bueno, él dijo que Dios le había hablado y que le iba a agregar libros a la Biblia que Dios le reveló. Tenemos los pseudoapóstoles en nuestro cristianismo actual, que aseguran que hablan de parte de Dios, ¿verdad? Dice, hoy te voy a dar una palabra de parte de Dios. Esto implica que son profetas auténticos.
Podrían escribir un libro y decir, aquí está otro libro, primera y segunda de Hernán, ahí después de Apocalipsis. O mejor antes, para cuando diga que nadie le quite este libro, tampoco le quiten el mío. Porque yo te prometo y te juro que Dios me dijo que lo escribiera. Para nosotros el canon es cerrado, porque si aplicamos los 4 criterios, es imposible que alguien pueda volver a escribir algo que Jesús dijo, que Jesús enseñó. Así que no aceptamos ningún libro más, porque no tendríamos ninguna certeza ni confianza en que realmente Dios lo haya mandado. Pero, en el caso que yo te menciono, imagínate que encuentran primera y tercera de Corintios y segunda de Romanos. Imagínate que te encuentras una carta de segunda de Romanos, dice, a ver, lo que yo expliqué de la predestinación, esto es lo que realmente quise decir, y ahora lo desglosa. ¿Lo agregamos en la Biblia o no? Levante la mano el que dice que no, porque el canon ya está cerrado. No le saque, vote. ¿Cuántos? Uno, medio, más o menos, ahí, medio levantada. ¿No los agregamos ya? ¿Nadie? Bueno, levanten la mano los que sí lo agregan, a pesar de que ya dije que el canon está cerrado. Todos los que se me revelan. Mira, si le aplican los criterios y no hay ninguna duda en cuanto a la fecha en la que se escribió, el tiempo que coincida, la autoría de un apóstol y la ortodoxia de las enseñanzas, no habría ninguna razón para no agregarla, porque no es un libro nuevo, es un libro que no encontramos, no habíamos encontrado. Pero si no hubiese ninguna duda en cuanto a su origen y los criterios que tenemos, podría agregarse. Oye, pero el canon está cerrado. Sí, porque no se acepta nada nuevo. Eso no sería nuevo. ¿Me explico? Simplemente que no lo teníamos. Así que hay que entender la idea de que el canon está cerrado, ¿verdad? Hacemos referencia a que no le puedes agregar nada nuevo. Pero si encontrásemos, que no sabemos si pueda pasar, miente que Dios nos quiere regalar segunda de Romanos. Y se acaba el debate entre arminianos y calvinistas. Porque Pablo va a decir exacto y literalmente todo lo que quiso decir en la carta a los Romanos. Y luego imagínate que encuentras otra de los Efesios, donde dice, cuando dije que había sido predestinado antes de los tiempos, lo que quise decir es esto. Sería genial. Sería excelente. Siempre y cuando no dejen ninguna duda en cuanto a su origen, la autoría, sus enseñanzas y la aceptación en aquel tiempo, ¿verdad? En los 4 criterios que tenemos. Entonces, yo no sé si tú conocías de tu Biblia o si estabas al tanto de dónde viene y por qué, pero ya que yo te traje algo de información, quiero decirte que hay muchísima más. Puedes estudiar la historia de cada uno de los concilios, de lo que pasó en Trento, en Roma, Cartago y hay muchísima, no vas a acabar. Pero solo es para que entiendas de dónde viene esto y saber responder, como Pedro nos dice, 3:15, dar respuesta a todo el que demanda de tu fe. Entonces cuando te digan, esa Biblia es de hombres, hecha por hombres y manipulada por hombres, seguramente tiene errores. Bueno, pregúntale cómo llegó a esa conclusión. Y ya cuando te digan, pues así me dijo mi abuelito. Bueno, ¿cómo llegó tu abuelito a esa conclusión? No, pues así dijo ¿cuáles son los ateos más famosos que hay? El antihéroe en las redes sociales. O dijo Richard Dawkins, que Hitchens ya se murió, ¿verdad? No me acuerdo que otros más. Y dices, bueno, ¿cómo llegaron ellos a esa conclusión? Tendrían que darte evidencia histórica que demuestre que lo que nosotros tenemos está mal. Pero si no te dan ninguna evidencia histórica que invalide lo que tenemos, no hay razón para creerles. El problema es si tú tampoco la tienes, ¿verdad? Entonces se convierte tu palabra contra la de él. ¿Y qué caso tiene discutir? Entonces, no nos demos el lujo de ser ignorantes. Hagamos la parte que nos corresponde para entender lo que tenemos, ¿ok? Vamos a ponernos de pie entonces. Dios les está teniendo mucha misericordia porque ya casi ni me estoy tardando nada. ¿Quién estuvo orando? Que Señor, que se tarde menos, Señor. Y el Señor les contestó. Pero nomás por un poco de tiempo, porque ya nomás acabe esto, nos volvemos a meter a la Biblia de lleno. El próximo tema tiene que ver con la inerrancia bíblica. Y es las conclusiones que tenemos, conclusiones lógicas, que si esto es inspiración divina y Dios tiene todos los atributos que hemos mencionado,
omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia. Hay conclusiones que podemos sacar de las Escrituras, como por ejemplo la no contradicción, no errores históricos, no errores científicos y distintas cosas que analizaremos, que ya tienen más que ver con un contexto bíblico. Así que yo sé que va a ser los primeros de año, todo el mundo va a querer andar yendo al gimnasio con los propósitos de año nuevo. No, de veras, no metas actividades en las fechas que ya sabes que tenemos reunión. ¿Me explico? Si quieres ir al gimnasio y ya pagaste todo el año, lo que sea, aunque te va a durar un mes o dos, no comprometas los miércoles, que ya tienes un compromiso para estudiar la Escritura. Entonces no quisiera ver que empiecen los faltizos que andan en el gym y cumpliendo sus propósitos de año nuevo. Vamos a seguir estudiando, ¿ok? Y es importante que entendamos esto. Así que pidámosle a Dios, dentro de lo que viene y de lo que se nos revela, la responsabilidad y la madurez que implica el saber comunicarlo de forma adecuada. Si te fijas, no fue necesario que ofendieran a sus amigos católicos, ¿verdad? Ni decirles que son enviados de Satanás, hijos de la gran ramera, etcétera, 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 cosas que muchos cristianos tienen en su repertorio cuando quieren hablar de nuestros amigos católicos. Y quisiera que tú repitieras el ejemplo que te doy. Si hablamos con evidencia histórica y con las palabras correctas y adecuadas, no hay razón para estar peleando ni discutiendo sobre estos temas, ¿verdad? Así que pidamos sabiduría en cuanto a eso. Si Dios nos concede la oportunidad de hablar con alguien que nos pregunte sobre nuestra confianza en la Escritura, que lo que escuchamos y lo que entendemos pueda estar en nuestra mente fresco y saber responder como debe, ¿ok? Vamos a orar, Señor. Sabemos que con el conocimiento que tú nos das, partiendo de lo que la Escritura dice, que a quien más se le da, más se le demanda, sabemos que mientras más te conocemos y más aprendemos y más estudiamos la historia de la Iglesia y la razón de nuestra confianza en la Escritura, más responsabilidad hay en nosotros de hacer un buen uso con lo que nos has concedido. Así que te pedimos, según tu misericordia, tu soberana voluntad, que cuando nos des la oportunidad de hablar con alguien que nos cuestione al respecto, ya sea católico, mormón, testigo de Jehová, ateo, lo que sea, que nos conceda, Señor, como dice tu palabra, el Espíritu Santo nos recordaría las enseñanzas de Jesús y nos daría que responder cuando llegue la hora en que seamos demandados. Así que, conforme a tu misericordia, concédenos gracia a la hora de hablar, usar las palabras adecuadas para que cumplamos con lo que la Escritura dice, de que nuestra plática sea amena y de buen gusto, y de que estemos dispuestos a corregir al adversario con la esperanza de que le concedas arrepentimiento, para que escape del lazo del diablo que lo mantiene cautivo y sumiso a su voluntad. Señor, permítenos no dejarnos llevar por emociones que, a pesar de que se nos insulte o se nos grite o se nos maltrate, permítenos permanecer ecuánimes, porque si tenemos la verdad no es necesario gritar, ni es necesario enojarnos. Concédenos que al hablar, al explicar, al enseñar o corregir, seas tú hablando a través de nosotros, para que aquellos que nos escuchan puedan entender claramente según tu voluntad. Gracias por la oportunidad que nos das de estudiar. Si nos comparamos con cristianos en otras partes del mundo, no estamos huyendo, no estamos siendo perseguidos, no tenemos ningún impedimento para reunirnos a estudiar, y permítenos no desaprovechar la oportunidad que tenemos, no ser malagradecidos con el tiempo que nos has dado y poder sacarle buen provecho a todos los días, Señor, para crecer en tu conocimiento y en experiencia contigo y tu palabra. De antemano, Señor, gracias por lo que nos has dado y lo que harás a través de nosotros. Amén. Pueden sentarse. ¿Quién tiene una pregunta? Levante su mano, me ayudan con el micrófono. ¿Quién tiene una duda sobre el tema? A la una. Acá. Ahí va el micrófono para que todos puedan escuchar la pregunta. Sí, buenas noches. Buenas hermano. noches. Bueno, yo vengo de una iglesia que duré alrededor de 22 años, más o menos. Yo ya había leído los deuterocanónicos. Uh-huh. De hecho, yo tengo una Biblia que no sabía que era católica, Okay. ¿verdad? Yo cuando mi hermano me compartió, yo, ¿qué? O sea, entonces, sí, como le comparto, he leído sus libros. Uh-huh. Y una de las cosas que a mí me intrigó mucho, no solamente esos libros, sino el hecho de, yo empecé a estudiar
la Biblia, ¿verdad? O sea, empecé a ver los libros, realmente, bueno, como también hay diferentes traducciones, Ujú. y bueno, algo que usted compartía también, bueno, que la Biblia lo dice, ¿verdad? En Timoteo, que toda escritura está inspirada por Dios, no Ujú. toda. Entonces, yo, la verdad, yo sí tenía dudas en cuestión la Biblia, o sea, en sí toda, ¿verdad? No solamente con los deuterocanónicos, pero el hecho de cómo cada libro fue traducido. Ujú. Entonces, empecé a buscar, a leer varias Biblias, ¿verdad? Versiones. También, Ujú. sí, exactamente. Pero aparte de estar leyendo varias versiones, me topé con un documental, que hablaba sobre la Biblia del oso, Ujú. que de hecho está en Praga, en el Museo de Praga. Entonces, a mí la verdad me impactó mucho la Biblia del oso, ¿no? Porque, de hecho, yo tengo ese libro, bueno, es una copia de la copia, ¿verdad? Sí. Y yo, lo imprimí todo, bueno, me lo imprimieron y está en latín. Ujú. De hecho, está en latín. Entonces, bueno, también, o sea, también, comparo esa Biblia del oso, ¿verdad? Con la Biblia que a final de cuentas, pues me vine dando cuenta que también la Reina Valera, ¿verdad? De 1960, pues es la más, un poco que se le da, ¿verdad? Ujú. Pero en sí, yo creo que no solamente los deuterocanónicos, ¿verdad? Lo que también, bueno, sí, había escuchado que la Iglesia de Roma, no solamente están esos libros, sino hay más libros que no fueron añadidos, ¿verdad? Ujú. No recuerdo si hay una escritura que habla sobre que no fueron añadidos, porque pues también, o sea, sería muchísimo, ¿no? Ujú. Ahora sí que la Biblia era más, no sé, sería más grande, no sé. Pero yo sí creo, ¿verdad?, que también existen libros, pero no fueron añadidos, ¿verdad? O sea, yo siento que sí todavía hay por ahí, está esa duda, ¿no? Bueno, yo tengo esa duda, ¿verdad? Que yo sé que han de existir más libros que no fueron, obviamente, revelados, ¿verdad? No sé. Okay. Sí, bueno, ahí habría que hacer una aclaración. Lo que es inspirado por Dios es el original, ¿verdad? Y nosotros no tenemos ningún de los originales, no tenemos lo que Pablo escribió de su puño y letra, tenemos copias. Y son muchísimas, más de 8,000. Entonces, tú puedes comparar y determinar cuáles son las que tienen errores y cuáles no. Luego, cuando nosotros leemos una versión de la Biblia, esa no es necesariamente lo que Dios inspiró. Esa es una traducción, y en la traducción hay pérdidas. Así que no es recomendable leer nada más una. Tienes que leer, recomendamos nosotros al menos 3, con distintos estilos de traducción. Nosotros leemos la Reina Valera 60, que es una traducción literal. También tiene errores como quiera. La NBI, que es literal en casi todo, con el lenguaje más moderno, y la traducción en lenguaje actual, que no es literal, te traducen a como ellos creen. Y luego ir al original, con diccionarios y traducciones, para poder ver qué era la palabra, qué significa y cómo se aplica. Y ya que leemos ahí, todavía sabemos que estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo y tiene que armonizar con toda la escritura. Pero si entendemos que es el original lo que es inspirado, entonces todo lo que haya salido, lo que tradujo Casiodoro de Reina, la del oso, la Vulgata, la Septuaginta, todas esas, que fueron traducidas del original a otro, hay pérdida. Por consecuencia, no son 100% confiables. ¿Me explico? Y en cuanto a la referencia a los libros, creo que fue Juan quien dijo, ¿no? Si se escribiera todo lo que Jesús hizo, no cabrían libros para poder describirlo. Pero eso no significa que hay libros que no fueron incluidos. Lo que la Iglesia hizo, católica, no específicamente la romana, la Iglesia católica antes de la ruptura, es de todo lo que circulaba, determinar que era escritura inspirada por Dios. No se hizo el esfuerzo por incluir, sino por de lo que circulaba, los libros que circulaban, determinar cuáles sí y cuáles no. Entonces, los libros que se descartaron es porque no cumplen con los criterios aplicados al Nuevo Testamento o los del Viejo Testamento. Pero podemos tener certeza que lo que anduvo circulando por ahí no fue agregado porque no cumplió los criterios,
Se puede investigar, se puede consultar y determinar. Por ejemplo, puedes leer el libro de Enoch, por ahí anda en la red, y determinar tú si consideras confiable. Dice muchísimas cosas que no tienen nada que ver con la Escritura. Entonces no habría razón para empezar, no sabes quién lo escribió ni cuándo. Entonces ya no se vuelve confiable y por eso no lo agregas. Entonces no hay por qué albergar dudas de que quizás haya un libro genuino que nos lo escondieron y no lo quieren dar. ¿Me explico? Porque aparte hablamos del factor de que Dios controla todas las cosas. Y si Dios está en control de todo lo que sucede, ¿podría alguien oponerse a los planes de Dios de revelar su palabra por medio de la Escritura? Claro que no. Entonces nosotros entendemos conforme pasó la historia cómo es que Dios va acomodando las cosas, ya que como Él tiene control de todo, lo que tenemos ahorita como Biblia no está fuera de lo que Él planeó ni de lo que Él decidió que pasara. Entonces podemos confiar. ¿Sí me explico? Pero sí échenle ganas en leer todas las versiones que puedan conforme pase el tiempo. ¿Alguien más? Buenas noches. Buenas noches. Hace unos momentos que usted mencionaba acerca de Primera de Corintios y Tercera de Corintios y de Segunda Carta de los Romanos, analizando en mi mente nuevamente los criterios que usted mencionaba. Uno de los criterios que usted decía era que dijera algo relevante acerca del Evangelio, y otra era que tuviera un uso prolongado en la iglesia. Sí. Mi duda es si se encontraron esas cartas que en una cueva estuvieran ahí unos fragmentos de las cartas de los romanos y las encontraran, aún así quedarían descartadas por el hecho de que no tienen un uso prolongado en la iglesia. Pues es que ahí sería un problema determinarlo, ¿no? Yo estoy asumiendo un caso hipotético, donde imagínate, ¿cómo podríamos saber qué se escribió? Bueno, quizás la carta tendría que decir, yo, Pablo, en el año tal, como quizás Lucas, en el gobierno de Tiberios, no sé quién, que te sitúe históricamente, y dices, bueno, aquí está. Y luego, como la iglesia, vemos en las cartas de Pablo que cuando él escribe algo se pedía que se circulara, ¿verdad? Imagínate que durante el primer siglo murió Pablo y todavía un poco después esa carta estuvo circulando y luego se perdió. Entonces, tendríamos que ver o tratar de investigar, si se puede, en qué momento esa carta fue puesta ahí en los rollos, ¿verdad? Para determinar desde su autoría hasta que fue guardada, porque el hecho de ser guardada ya dice que es importante. Entonces, en el caso hipotético donde no quede ninguna duda, lo podríamos agregar. Pero no estoy mencionando un caso específico en el cual pudiese pasar o no, ¿verdad? Hay muchos factores de los cuales yo quedo ciego completamente porque no tengo el trasfondo de un historiador para poder determinar cuáles son los pasos a considerar y validarlo, ¿verdad? Entonces, en un caso hipotético donde se cumpla todo y no tenga duda, incluso de que fue algo que circuló en todas las iglesias porque era de Pablo, no habría razón para excluirla. ¿Me explico? Es que esa era mi pregunta, que si en caso de que hubiera tenido uso prolongado, pienso yo que hubiera sobrevivido, ¿no? Pues ese es el punto, no podemos saberlo. Quizás sobrevivió, pero no lo hemos encontrado. ¿Sí me explico? Sí. Y es un caso hipotético, ¿eh? No estoy diciendo que Dios me dijo que hay algo escondido. Un caso hipotético para entender cómo los criterios que aplicamos pueden determinar si algo es confiable o no. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? A la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien. ¿Avisos?